La reinvención de la hotelería continúa. La variante Omicron por el COVID-19 ha replanteado los escenarios de quienes invierten en este cambiante negocio. Cerramos nuestra serie 3 Insights sobre la resiliencia de la hospitalidad con Jaime Fasja, CEO de Thor Urbana. Jaime, ¿qué nos puedes compartir de la experiencia aprendida en este tiempo? Muchas gracias, Claudia, y como siempre es un gusto estar contigo. Pues Omicron nos agarra a finales del año pasado, pero yo creo que agarra en general a una industria mucho más resiliente, ¿no? Una industria en donde marzo 2020, cuando empieza el COVID, bueno, pues era algo totalmente nuevo para nosotros que no sabíamos cómo acoplarnos. Después de casi 2 años de estar viviendo esta pandemia, pues realmente hemos aprendido a adaptarnos de una forma muy diferente. Hemos aprendido a vivir con una incertidumbre mucho mayor y eso se ve reflejado en la velocidad de respuesta que podemos tener a una variante como en su momento fue Delta y como ahora es Omicron. Efectivamente, bueno, pues el impacto inicial es, sale una nueva variante, hay una incertidumbre total y empezamos a ver cancelaciones en automático en la parte de hotelería. Y la vemos pues en dos partes, ¿no? En automático, más en la parte de hotelería de negocio. Al final del día lo primero que vemos que ha bajado cada que se ha anunciado una variante nueva o ha habido algo de incertidumbre es hotelería de negocio. La gente pues lo primero que cancela es el viaje de negocio, que las empresas regresan a una política de más aislamiento y entonces el primer impacto lo hemos visto en hoteles de ciudad. Ahora la realidad es que muy rápido nos dimos cuenta o empezamos a escuchar que esta variante era más leve y que esta variante a la gente vacunada no le iba a pegar tan duro, y entonces pues lo que vimos es también muy rápido que la gente dejó de cancelar y muchas de las cancelaciones se reactivaron dentro de la hotelería. Entonces yo diría que fue, aunque sí una nueva variante que ha sido la que más ha infectado o a una velocidad mayor a la población, el efecto a la industria ha sido menor, ya que tenemos más experiencia en cómo anticiparnos a estas olas y por otro lado la gente se siente, bueno, se bajaron muchos de los tiempos de aislamiento a nivel mundial y entonces eso, aunado a la vacunación de un porcentaje importante de la población, pues ha hecho que la gente no cancele sus viajes y que la ocupación hotelera siga en buenos números durante una temporada que fue muy importante en el tema de resort y que vemos poco a poco arrancar en el tema de ciudad y de negocios una vez ya en enero. Sí, justo sobre el mercado de negocios y en particular ustedes que traen este proyecto en reforma del Ritz-Carlton, es el mercado de ciudad y sobre todo el de lujo que atravesó pues una de las etapas tal vez más complicadas, ¿no? Que se han visto venir. ¿Qué sucedió con ese proceso de apertura y qué han visto ustedes en específico en el mercado de ciudad respecto a estos nuevos hábitos del viajero de negocios? Bueno, pues efectivamente el turismo de ciudad y sobre todo el turismo de ciudad en ciudades con un alto porcentaje de viajeros de negocio pasó por momentos muy complicados durante los últimos 2 años, ¿no? Como comentaba, el turismo de playa tuvo 3, 4, 5 meses muy complicados al principio de la pandemia, pero luego hemos tenido pues números extraordinarios alrededor de la República Mexicana por muchas razones, entre ellas el cierre de las fronteras en otros lugares del mundo para los americanos y siendo nuestros vecinos inmediatos al norte, México se volvió uno de los pocos destinos a donde podían viajar y nos vimos muy beneficiados por eso en México, aunado al turismo local. En el caso de ciudad, pues efectivamente se liga mucho a temas de liabilities de empresas grandes en donde dicen pues por ahora, por mucho tiempo vamos a cancelar viajes de negocios que no sean, bueno, eran todos y luego pues los no esenciales y seguimos en momentos en donde todavía no se reabren los viajes de negocios como tal. Empezamos a ver algunas empresas haciéndolos, pero en general una gran mayoría del viajero de negocio todavía
no se siente cómodo exponiéndose por un tema de negocios a estar en el avión y en el viaje tan seguido. Por otro lado, herramientas como Zoom vinieron a revolucionar también la industria de negocios, porque al final del día, pues ya nosotros podemos, muchas de las reuniones que anteriormente sentíamos que tenían que ser presenciales, pues ahora nos sentimos cómodos haciéndolas por Zoom y creemos que podemos lograr, pues no, yo diría lo mismo, porque yo y más nosotros en una industria creativa creemos que no existe como las juntas presenciales, y nosotros cada que podemos lograr juntas presenciales lo hacemos, porque creemos que las cosas avanzan mucho mejor, pero en general hay muchas otras reuniones que sí se pudieran acabar sustituyendo por temas virtuales, ¿no? Entonces, pues nosotros abrimos el hotel en octubre, y creemos que hubo una gran parteaguas en la Ciudad de México, ¿no? Que fue finales de octubre, principios de noviembre, vino este desfile de Día de Muertos en Reforma precisamente, y como que fue el momento en donde realmente se empezó a sentir la reapertura de la Ciudad de México como tal. Esto vino seguido de la Fórmula 1, uno de los eventos más relevantes para el turismo de la ciudad. Nosotros abrimos el hotel y el hotel lo teníamos al 100% de ocupación después de haber abierto una semana. Y obviamente después de eso pues vienen una serie de eventos en noviembre y en diciembre que hacen que sean meses buenos para el turismo de la Ciudad de México. Entonces tuvimos una apertura en donde pues sí, con algunos altibajos, como decíamos, finales de noviembre se anuncia Omicron y recibimos muchas cancelaciones para esa semana, pero se recuperan a la siguiente semana, y empezamos a ver un enero, vamos a decir, más regular. Seguimos sin ver el turismo que veíamos a nivel ciudad en otros años, ¿no? Sigue el turismo dependiendo mucho de que las oficinas estén abiertas, y lo platicábamos antes de la entrevista, aunque muchas oficinas ya reabrieron, el Omicron sí debido a la alta cantidad de contagios, aunque las hospitalizaciones y muertes sean mucho menores, sí ha causado que muchas oficinas que ya habían reaperturado tengan que cerrar por un periodo corto de tiempo, en lo que pueden tener un ambiente seguro dentro de sus espacios, y eso se ve directamente impactado en la industria hotelera, ¿no? Entonces yo te diría que vemos, si me hubieras preguntado hace un año, cuando estábamos a unos 6-7 meses de abrir el hotel, yo veía un panorama muy complicado, mucho más complicado del que estamos viviendo ahora ya con la apertura, y creo que aunque ha bajado, pues hoteles de buena calidad, hoteles nuevos, nuestro hotel en su caso es un hotel chico, es un hotel de 154 habitaciones en lugar de otros hoteles que están arriba de 500, pues logramos captar una buena parte del mercado y tener un ramp-up interesante durante los primeros meses. Jaime, haciendo una revisión justo de lo que fue nuestra última conversación, donde además había un huracán, lo recuerdo súper bien, que estaban viviendo ustedes allá en Riviera Maya, un fenómeno hasta meteorológico, ¿no? O sea, eso era lo único que faltaba, recuerdo que me lo comentabas, y pues bueno, eso también sucedió. Pero en ese entonces platicábamos del tema de la hospitalidad como un cambio también de hábitos traducido en estadías más grandes, y mencionabas tú ahora esta dependencia que existe de la apertura de oficinas al incremento en los niveles de ocupación. En el inicio de la pandemia se habló del trabajo remoto, y menciono muchos nombres porque me parece que es muy importante conocer la perspectiva que ustedes tienen de si estos hábitos combinados que estamos viendo que van y vienen como olas, llegaron para quedarse, y en el negocio inmobiliario, ustedes en su fórmula ya están listos como para hacer estas transiciones que sabemos que son impredecibles. No, yo creo que eso fue lo más importante que nos dejó la pandemia, nos ha dejado, es esta adaptabilidad a una realidad cambiante constante, ¿no? Algo que históricamente se le ha criticado a la industria inmobiliaria es que pues estamos en un negocio que los ciclos son tan largos que es muy difícil innovar, porque al final del día, pues hoy en día estamos planeando para lo que va a pasar en 3 años o en 4 años o en 5 años. Y creo que lo que nos han enseñado estos 2 años es que sí tenemos esa capacidad de adaptarse a nuevas realidades, ¿no? Entonces, bueno, hablábamos de estadías más largas. Sí veo yo una tendencia en donde la gente pase más tiempo
fuera de casa, independientemente de fuera de la oficina, ya que se da cuenta que puede tener estadías más largas y trabajar de una forma remota, de una forma efectiva, ¿no? Y no irse solo muchas veces de a 2 días, sino decir, oye, voy a salir más tiempo. Pero por el otro lado también creo, como lo comentaba hace un momento, que no existe como el trabajo y todo el tema presencial, ¿no? La convivencia en físico con tus colaboradores de trabajo. Se hacen cosas mucho más fluidas, mucho más rápidos, todos los temas creativos son mucho más eficientes, con menos frustraciones. Entonces, aunque creo que sí nos damos cuenta que nos podemos ahorrar ciertos viajes, que igual y podemos tener eventualmente ciertos días desde trabajo de casa y sobre todo en ciudades como la Ciudad de México, que el tráfico pues de una forma u otra nos puede tomar varios minutos u horas de nuestros días en transportarnos desde casa hasta nuestros lugares de trabajo. Yo sí creo que pues habrá un híbrido, pero cada vez más, cada que pasamos, eso nos pasó a nosotros cuando regresamos a la oficina, cada que pasábamos más tiempo en la oficina nos dábamos cuenta de lo importante que era estar en la oficina viéndonos por un tema de salud mental, por un tema de eficiencia en el trabajo, por un tema de separar nuestra parte laboral con nuestra parte personal en casa y creo que la gente, aunque al principio le costó trabajo ese cambio después de tanto tiempo de estar en casa, una vez que se acostumbraron a estar en la oficina, pues era la gente más contenta, ¿no? Entonces creo que sí estaremos adaptándonos y ya muy fácil, se nos hace muy fácil decir, oye, regresamos al protocolo X, que es pues todos en casa y empezamos a regresar periódicamente porque llegó una nueva ola. Pero yo creo que eso debe de ser un tema temporal en donde al final del día sí con ciertos ajustes y sí con muchos aprendizajes, pero pasemos gran parte de nuestro tiempo en la oficina una vez que, gran parte de nuestro tiempo laboral en la oficina una vez que dejemos de tener la contingencia sanitaria. Esto también a lo que nos lleva, Jaime, es a cómo la hospitalidad se extendió también al lugar de trabajo, ¿no? Cómo ahora en las empresas, a pesar de, por ejemplo, ustedes que tienen una mezcla de negocios muy interesante, tienen que crear esa experiencia y esa razón de ser del lugar de trabajo, o sea, del famoso workplace. ¿Cómo ustedes conciben esta propia experiencia y cómo la han aplicado a las políticas de trabajo? Desde que empezamos nosotros con los centros comerciales, nuestra política y nuestro DNA era cómo metemos esa hospitalidad dentro de los centros comerciales, ¿no? Y de ahí voy a saltar al tema en el workplace. Y era, ¿cómo le hacemos para que cuando uno llegue a un centro comercial nuestro se sienta que está en un hotel, se sienta que los servicios que está teniendo, la forma en que lo reciben, la forma en que le ayudan, la esencia dentro del lugar, la música, y digas, yo me siento cómodo, no sé por qué, pero me siento cómodo en el ambiente en el que estoy, por lo tanto quiera pasar más tiempo dentro de ese ambiente y eso se traduzca en más tiempo, son mayores compras y más ventas para nuestros inquilinos y una mejor rentabilidad para nuestros inversionistas. Y creo que lo mismo aplica también en un tema de oficina y en un tema. Entonces nos damos cuenta que ciertas cosas durante estos 2 años que pasamos en casa nos hicieron trabajar más eficientes, ¿no? Y van desde detalles como, oye, pues vamos a poner dentro de la oficina una barra de jugos en las mañanas en donde en vez de que la gente pues llegue y de repente ya está en la oficina y tiene que bajar por su café o por su jugo y caminar unas cuadras y porque es algo que le ayuda a tener una rutina y al mismo tiempo una buena eficiencia laboral, pues y se acostumbró al estar en casa durante tanto tiempo a tener eso, pues cómo lo podemos traer nosotros a la oficina y hacer que la gente pase un mejor tiempo cuando está en su lugar de trabajo, ¿no? Entonces desde temas de acercarle cosas que hagan que se sientan más cómodos hasta espacios de break rooms que les llamamos, en donde la gente puede entrar a desestresarse
desestresarse, descansar, pues olvidarse de la última llamada que estuvo estresante y recargar pilas para lo que sigue del día, espacios amplios de convivencia, de juego, de comida, y entonces el que la oficina deje de ser solamente el espacio en donde voy, me siento en mi cubículo, me siento en mi oficina, hago llamadas, tengo reuniones y me voy, y se convierta más en un lugar en donde me siente cómodo pasando gran parte del día, ¿no? Y eso, pues un poco es lo que platicamos en su momento, también me acuerdo contigo, Claudia, de cómo temas que en su momento era cómo llevamos la parte de hospitalidad a los hospitales, y luego durante la pandemia fue cómo llevamos la parte sanitaria a los hoteles y todos los ajustes que tuvimos que hacer en los hoteles para que se sientan espacios seguros, espacios limpios, espacios sin riesgos de contagio. Pues creo que empezamos a ver este traslape entre la parte de hospitalidad, la parte sanitaria, la parte de trabajo, y cómo podemos agarrar lo mejor de todos esos mundos para que se combinen en los diferentes espacios, ¿no? Y entonces tenemos la fortuna de participar en varios de esos sectores y poder estar viendo de primera mano qué nos funciona y qué no nos funciona, y cómo podemos llevar lo mejor de un sector al otro. Lo que se ve venir en específico para la industria de la hospitalidad, ¿ha modificado sus planes de negocios o sus apuestas, y qué proyectos están activos o qué hay en su pipeline? Vemos ahora una economía americana, para empezar, pasando por momentos interesantes. Vemos un cierre de año de la bolsa, de las bolsas en Estados Unidos con alzas importantes, aunque vemos ciertos ajustes ahora que empieza el año. Vemos todavía mucho tiempo de un poder de consumo alto por el mercado principal para el país, que es el mercado americano. Y también la bolsa mexicana con buenos resultados el año pasado. Entonces, nuestra apuesta, que siempre ha sido desde hace muchos años el turismo, se mantiene y se mantiene fuerte. El turismo, sobre todo en playas, turismo de sol y playas, estamos con una apuesta fuerte. Precisamente este año tenemos, hacia final de año, una apertura importante, que es el Hotel Scorpios de Tulum. Scorpio es una marca de la empresa Soho House, abriendo su primera propiedad dentro del país, que creemos que va a tener una relevancia muy importante. Al mismo tiempo estamos también en construcción de un Ritz-Carlton Reserve al norte de Punta Mita, en la Riviera Nayarit, el segundo Ritz-Carlton Reserve del país, y el que creemos que va a ser por lo que representa la Riviera Nayarit y las playas en donde nos encontramos, uno de los hoteles más espectaculares de América, aparte del país. La Riviera Nayarit es una apuesta, una zona donde le estamos apostando de forma importante. Ha habido inversiones importantísimas de infraestructura, carreteras nuevas que se están abriendo, que ya se abrieron, que se van a abrir en el siguiente año, desde conectividad con el aeropuerto de Vallarta, hasta la carretera de Guadalajara a Puerto Vallarta, hasta una nueva carretera de Tepic hacia esta zona de la Riviera Nayarit. Entonces creemos que muchos años de trabajos y muchos años de inversiones de infraestructura se ven reflejados en la cantidad de nuevos hoteles de esa zona. Fuera de México también estamos no será una apertura 2022, pero sí 2023, un Four Seasons que estamos haciendo en una isla en Belice, que aunque no es México, está en la frontera con México, y dependemos mucho de la mano de obra mexicana, tanto para la construcción como para el día de mañana la operación de nuestra propiedad. Entonces, pues estamos muy enfocados en una estrategia de seguir creciendo en turismo, tanto en el tema hotelero como en el tema residencial, porque también creemos que cada vez vemos a más gente interesada en ya sea americanos adquirir una segunda casa y pasar temporadas largas en México, y también familias mexicanas, que esto de la pandemia nos enseña que podemos estar más tiempo dentro de nuestras segundas casas y ver la posibilidad de adquirir algo cerca de nuestro lugar de residencia principal. Sí, ¿cómo reacciona el inversionista
ante estas variantes y esta necesidad de ser flexible a las expectativas y también a los números, ¿no? Las perspectivas. Es decir, nadie puede asegurar que este tema de la pandemia ya llegue pronto a un punto de estabilización. ¿Cómo han reaccionado los inversionistas y cómo sigue el proceso de confianza de la inversión en nuestro país? Al principio fue un shock muy fuerte y pues los mismos inversionistas no sabían ni cómo reaccionar, ¿no? Pues hay inversiones importantes en diferentes tipos de activos y hay una incertidumbre total y no sabíamos hacia dónde se iba a dirigir esto. Con el tiempo, pues creo yo que, como decía, ¿no? Hemos aprendido tanto nosotros desarrolladores como los inversionistas a vivir con una incertidumbre, entendiendo que seguimos tanto nosotros como ellos teniendo una responsabilidad fiduciaria con los, pues en nuestro caso, con los aforados o los pensionados extranjeros que han invertido su dinero en los fondos que a su vez invierten con nosotros. Y bueno, pues yo creo que lo que han visto mucho han seguido muy de cerca lo que hemos hecho diferentes grupos en nuestra adaptabilidad a la situación real y viendo qué tanta capacidad tuvimos de hacer los movimientos o los cambios para poder, pues dentro de nuestra mejor juicio, proteger las inversiones y buscar en dónde habría que adaptarnos y cambiar, ¿no? En nuestro caso hubo muchos cambios. Tenemos un proyecto en Tijuana en donde teníamos más retail y menos residencial y un hotel más chico y entonces crecimos el residencial, que lo veíamos con mucho éxito, bajamos el retail, no porque no nos gustaba, sino porque creíamos que la mezcla era la correcta para hacer el tipo de centro comercial que queríamos, muy de nicho, muy especializado. En el tema de otro hotel bajamos los cuartos, subimos las residencias porque veíamos ese apetito por el tema residencial. Entonces creo que lo que hemos visto nosotros es que cuando los inversionistas ven que estamos educándonos y adelantándonos y anticipándonos a lo que pudiera pasar, pues la confianza continúa. Tienen ellos que seguir invirtiendo porque al final del día siguen manejando dinero de pensionados que necesitan el día de mañana distribuir. Hemos tenido inflaciones muy altas, no solo en México, sino en Estados Unidos también y en otros lugares, lo cual hace que el dinero sin invertirse pierda valor. Por lo cual, pues sin tener una bola mágica enfrente, pues es ver, pues hay ciertos giros que dicen, bueno, por el momento están muy golpeados, alejémonos de ellos y pues metámonos en donde tenemos una ola que va hacia nuestro favor, ¿no? El tema turístico, pues es algo muy obvio, se ve cómo viene mejorando y se ve en los números, se ven las realidades y pues tienes más posibilidades de salir adelante si inviertes en una industria que va pues con un crecimiento importante, así lo haces en una industria que viene con un crecimiento más lento o que está decreciendo. ¿Cómo queda entonces su plan de inversión para este año? Pues este año estamos terminando 2 proyectos que estamos terminando de invertir de usos mixtos muy interesantes. Uno apenas lo comentaba, que es en Tijuana. Estamos en Tijuana, en la zona del río, haciendo un proyecto que se llama The Landmark Tijuana, que tenemos un centro comercial, departamentos, oficinas y un hotel, y un proyecto que nos entusiasma mucho por el buen recibimiento que ha tenido el mercado, la buena ubicación y lo que creemos que le va a generar a una ciudad con un crecimiento importante como Tijuana, fronteriza con todo lo que está pasando. Por el otro lado, en San Luis Potosí también tenemos un desarrollo de usos mixtos que estaremos terminando hacia finales de año, un proyecto en donde estamos nosotros con un centro comercial, un socio nuestro con el que hemos participado en nuestros proyectos, que es Inmobilia, basados en la ciudad de Mérida, están haciendo el desarrollo residencial dentro de nuestro complejo y también estaremos abriendo las puertas a finales de este año. Y por el otro lado, nuestra apuesta hacia adelante muy enfocada en el tema hotelero, como comentaba, con inversiones desde Los Cabos, la Riviera Nayarit y la Riviera Maya y el Caribe, y por el otro lado en el tema industrial, que aunque no hemos platicado, pues obviamente el otro gran ganador de lo que ha pasado en estos años ha sido las inversiones industriales, logística en México, ¿no? Vemos esta guerra de Estados Unidos con China por temas comerciales, aunado a la disrupción de la cadena de suministro global, la necesidad de empezar
a suministrar regionalmente, y México siendo un gran ganador de esto. Entonces vemos nosotros, resumiendo, la parte turística y la parte industrial como dos avenidas importantes de crecimiento para nuestro portafolio en lo que vino siendo el año pasado y los siguientes años hacia adelante. Finalmente, Jaime, y después de todo esto que se ha aprendido en los últimos 2 años, ¿cómo debiera entenderse, si lo tuvieras que resumir en 3 palabras, el negocio de la hospitalidad ya en los años por venir? Casero, atención al detalle, con buena capacidad de adaptación hacia los retos que vienen adelante.